Hola, vamos a tratar el concepto de trabajo mecánico. El trabajo mecánico está íntimamente relacionado con energía, con potencia. A ustedes en sus clases de física generalmente les han enseñado que el trabajo lo nombran con W y eso va a ser la fuerza por la distancia recorrida. Esto siempre y cuando la fuerza es constante. Si no es constante, va a variar conforme recorremos esta distancia d, entonces se va a hacer esto una integral, que va a ser de a b, y la distancia la podemos poner como diferencial de x. Diferencial de x. Ese es el concepto de trabajo a grandes rasgos. Y aquí en el problema en particular me está diciendo que se trata de un tanque esférico que está aquí, de radio 8 pies, es decir, tiene un radio de 8 pies. Si yo me coloco en el centro, esto de aquí a acá va a ser 8 pies. De aquí a acá va a ser 8 pies. Así en general. Ahora, está medio lleno de aceite. Quiere decir que la cantidad de aceite está por aquí. Todo esto va a ser aceite. También nos dice que tiene una densidad del aceite de 50 libras sobre pie cúbico. Esa es la densidad del aceite. Estamos trabajando con otras unidades que probablemente no están acostumbrados ustedes. Pero no importa, ahorita cambiamos todo. Dice, encontrar el trabajo requerido para extraer el aceite a través de un orificio en la parte superior del tanque. Aquí está el orificio y por ahí se va a bombear el aceite y va a bajar por aquí. Entonces, primero lo que voy a hacer es fijar ideas. Si aquí yo tengo mi origen, yo voy a decir que este es el eje X y este va a ser mi eje Y. Este va a ser mi eje Y. Aquí voy a poner eje Y. De aquí a acá va a ser 8, obviamente. De aquí a acá, porque es de un radio de 8 pies, va a ser 8. Ahora, lo que voy a hacer es encontrar primero la fuerza. La fuerza sabemos que es masa por aceleración. Si yo quiero subir un elemento de aceite, ahorita explico lo que es un elemento de aceite hasta aquí arriba, para encontrar el trabajo que está haciendo, mover ese elemento de aceite, ese disco, entonces tengo que contrarrestar la fuerza gravitatoria. Aquí la masa la voy a poner en términos de la densidad. Ustedes conocen la fórmula de la densidad. La densidad es masa sobre volumen. Entonces la masa va a ser densidad por volumen. La aceleración sabemos que son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, pero estamos trabajando con otras unidades. En este caso la aceleración va a ser de 32 pies sobre segundo al cuadrado. Esto en unidades de pies, porque aquí estamos manejando pies. Tengan cuidado con eso, con las unidades que trabajan. Ahora, ¿cuál sería la fuerza? Si yo aquí, de aquí hasta acá arriba, va a ser 16. Son 16 pies de diámetro. De aquí a acá son 16 pies. Entonces, si aquí es el origen, voy a trabajar con respecto a y, entonces mi integral va a tener todo esto, lo que yo tenga aquí va a quedar en términos de y. Tengamos eso en cuenta. Mi integral de trabajo. Ahora, si yo me paro en un y cualquiera, una altura y, que va a ser esta de aquí a acá va a ser y. De aquí a acá es 16, entonces la distancia de aquí a acá es 16 menos y. En este elemento de volumen que me estoy colocando aquí, voy a aproximar un disco, es decir, un disco que va a estar así colocado en esa y. Este es mi disco y voy a calcular su volumen. Es un disco que va a estar como un cilindro, voy a hacer un esfuerzo para dibujarlo, más o menos así.
Entonces, ¿qué grosor tiene? Como va a ser un elemento de volumen muy pequeño, el grosor lo voy a poner como diferencial de y de una vez. Generalmente en los libros ponen como diferencial de x, pero estoy considerando ya tomando en cuenta que es un elemento muy pequeño. Entonces, si esto es diferencial de y, tengo que encontrar, para encontrar el volumen de este cilindro, de este pequeño cilindro, tengo que encontrar el área. El área, obviamente, si aquí es x, de aquí a acá es 8, este disco, como no llega al diámetro mayor que está en el mero centro, de aquí a acá va a ser x, de aquí a acá va a ser x. Entonces, ¿cuál sería el volumen? Sería pi por radio al cuadrado por diferencial de y. Esto de aquí es el área de este círculo. Y esto de aquí es su grosor. Es un cilindro. Quedamos que el radio va a ser x. De aquí a acá es x. Supongamos que agarro un disco más pequeño. Lo voy a tomar con otro color. Voy a agarrar ahora otra altura y. Va a ser la altura y azul. Entonces esto de aquí también tiene diferencial de y. De aquí acá es x, entonces me va a quedar de la siguiente forma, ya regresando al color rosa, va a quedar pi por x al cuadrado diferencial de y aquí tengo un problema porque estoy mezclando dos variables, entonces tengo que colocar esa x en términos de y. Si yo hago, nada más me enfoco en la vista frontal de esta esfera, que es el tanque esférico, es un círculo, aquí está el centro, aquí está el origen. Voy a dibujarlo, aquí abajo la vista frontal, aquí yo tengo el eje y, aquí yo tengo el eje x, aquí yo tengo el eje y. Entonces mi círculo va a estar así, insisto, esta es la vista frontal nada más. Y de aquí a acá es 16, de aquí a acá es 16. Si está centrado, aquí es 0, de aquí a acá va a ser 8 porque es la mitad, de aquí a acá es 16. Entonces, ese círculo tiene por ecuación, cuando tienen un círculo centrado en el origen, la ecuación es x cuadrada más y cuadrada. En este caso va a ser de radio, si es 8, va a ser aquí 64. Si el radio es 8, o sea, es decir, x cuadrada más y cuadrada igual a 8 al cuadrado. Sin embargo, esto es cuando está centrado en el origen, eso no nos sirve. Cuando está desplazado del origen tengo que hacer una modificación a esa ecuación. Me va a quedar x cuadrada más y menos 8, coloco el centro de ese círculo al cuadrado, es igual a 8 al cuadrado, que es igual a 64. Entonces, de ahí puedo despejar x cuadrada, que es lo que me aparece aquí. Si eso es lo que yo quiero despejar, nada más despejo de aquí, me va a quedar x cuadrada va a ser igual a 64 menos y menos 8 al cuadrado. Eso va a ser igual a 64 menos y cuadrada menos 16y más 64. Este 64 se va a ir con este por este menos que está aquí. Y nada más me va a quedar entonces menos y cuadrada más 16y. Eso de ahí es x cuadrada. Regresando a mi problema, el elemento de volumen de un disco va a ser pi por x al cuadrado, pero ya quedamos que x al cuadrado es esto de acá. Me va a quedar 16y menos y cuadrada. Lo único que hice fue conmutar esto con esto. Y me va a quedar aquí por diferencial de y. Eso es un elemento de volumen pequeño, de un disco. Eso apenas es un volumen. Y si yo multiplico ese volumen por la densidad, como está aquí, obtengo la masa. ¿Cuál es la densidad? Aquí me la está poniendo el problema. 50 libras sobre pie cúbico. Entonces, si yo multiplico la densidad por el volumen, obtengo la masa. Entonces es lo que voy a hacer. La densidad es 50 multiplicado por el elemento de volumen, que va a quedar aquí como pi por 16y menos y cuadrada diferencial de y. Esto de aquí
es la masa. Ahora la masa la voy a multiplicar por 32 y obtengo la fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces aquí me va a quedar al final como 50 por 32 por pi 16y menos y cuadrada diferencial de y. Esto de aquí es la fuerza. Ahora me falta, para encontrar el trabajo, como yo lo definí al principio, el trabajo es igual a fuerza por la distancia recorrida. ¿Qué distancia va a recorrer? La distancia que va a recorrer este disco de aceite para salir por aquí va a ser esta distancia que está acá. Esta distancia que está aquí es, si de aquí a acá es y de aquí a acá es 16, entonces esta distancia que está aquí es 16 menos y. Entonces esa es la distancia que va a recorrer. Si yo lo coloco, va a quedar entonces la fuerza por la distancia de desplazamiento, que va a quedar entonces como 50 por 32 pi por 16y menos y cuadrada por el desplazamiento de este elemento, de este disco de aceite para salir por aquí, va a recorrer 16 menos y. 16 menos y, diferencial de y. Ahora tengo que hacer la integral. ¿De dónde a dónde lo voy a integrar? De 0 a 8. ¿Por qué de 0 a 8? Supongan que estoy en 0. Si estoy en 0, aquí, el elemento de aceite va a estar hasta acá abajo. El elemento, el disco, el volumen pequeño va a estar aquí abajo. Entonces va a recorrer, si y es 0, estoy aquí, va a recorrer 16 pies. Ahora, si recorre, supongamos que sea y igual a 8, y igual a 8, va a ser 16 menos y, va a recorrer 8 pies de longitud para poder salir por la parte de arriba. Recordemos que está a la mitad, está medio lleno de aceite, también por eso es de 0 a 8. Esta de aquí es, esta integral de aquí es para calcular el trabajo. Ya planteada, ya esta integral, todo esto es constante, sale de la integral, nada más se multiplica esto de aquí. Lo voy a hacer. Muy bien, entonces vamos a hacer esa integral. Salen las constantes, me va a quedar 50 por 32 pi, la integral de 0 a 8. Ya desarrollando esta parte de aquí, me queda como 256 y menos 32 y cuadrada más y cúbica, diferencial de y. Si yo hago todos estos cálculos y evaluando en los límites de integración, al final nada más me va a quedar 50 por 32 pi multiplicado por 11.264 entre 3. Esa es la cantidad numérica de trabajo. Si estuviéramos en el sistema americano serían joules, aquí serían pies libras. Pies libras. Ese es el trabajo que se requiere para subir este elemento de aceite hasta acá arriba y recorrer esta distancia. Y obviamente yendo en contrario a la fuerza gravitatoria, que la fuerza gravitatoria apunta para abajo, entonces requiere una fuerza igual para poder superar y salir por la parte superior. De esa manera se resuelve este problema. Voy a dejar uno de tarea. Gracias.